En este vídeo te llevaremos a través de uno de los episodios más impactantes y misteriosos en la historia del espectáculo mexicano, la trágica muerte de Pedro Infante, el ídolo inmortal de México. Un hombre que conquistó corazones con su voz inigualable y carisma desbordante, vio su vida apagarse en un accidente aéreo que, hasta el día de hoy, sigue generando preguntas y teorías. ¿Qué sucedió realmente en los últimos momentos de su vida? ¿Qué pasó en los cielos de Mérida esa fatídica mañana del 15 de abril de 1957? ¿Fue simplemente una falla mecánica o hubo algo más detrás del accidente? Pedro Infante era conocido no solo por su talento, sino también por su pasión por volar. Su certificado como piloto no dejaba lugar a dudas de sus habilidades en el aire, pero el destino le tenía preparada una despedida que dejó al país entero de luto. En los días previos a su muerte, Pedro pasó momentos significativos con su familia y amigos más cercanos, dejando recuerdos imborrables que parecían predecir, de manera inquietante, su adiós. Desde un último abrazo hasta palabras que resonaron como despedidas, cada detalle de esos días cobra un significado especial al revisarlos bajo la sombra de lo que estaba por suceder. El accidente no solo terminó con su vida, sino que marcó la historia de la aviación y del espectáculo. Aquel avión de carga, un Consolidated B-24 Liberator, llevaba consigo más que mercancía, cargaba los sueños de un hombre que jamás temió a los riesgos. Sin embargo, algo falló, y la tragedia fue inevitable. A lo largo de este vídeo, exploraremos qué falló en ese motor, cómo las investigaciones posteriores intentaron arrojar luz sobre el incidente y qué secretos aún rodean este oscuro capítulo. Sigue viendo este vídeo para desentrañar los misterios ocultos que no sabías sobre los últimos días y la muerte de Pedro Infante. Y no olvides suscribirte y darle like para más historias impactantes que te mantendrán al filo de tu asiento. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, aunque gran parte de su infancia transcurrió en la ciudad de Guamúchil. Fue el cuarto de 15 hijos en una familia humilde donde desde temprana edad mostró interés por la música y la actuación. Su padre, Delfino Infante García, era músico, y su madre, Refugio Cruz Aranda, una mujer devota que inculcó en sus hijos valores de esfuerzo y perseverancia. La vida de Pedro en Guamúchil no fue fácil. La situación económica de su familia lo llevó a buscar formas de ayudar desde pequeño. Aprendió carpintería, un oficio que le sirvió durante su juventud para mantener a su familia, pero su verdadera pasión estaba en la música. Fue un autodidacta en varios instrumentos, destacando especialmente con la guitarra. En su adolescencia, Pedro comenzó a presentarse en fiestas locales y eventos pequeños, donde su carisma y talento vocal no pasaron desapercibidos. Fue en estas primeras incursiones en el mundo de la música donde empezó a cultivar su sueño de convertirse en cantante profesional. Sin embargo, el camino no fue fácil, enfrentó el rechazo y la crítica, pero su espíritu perseverante lo llevó a buscar oportunidades más grandes. En los años 30, Pedro decidió mudarse a la Ciudad de México, el corazón del entretenimiento en el país. Fue un salto arriesgado, pero necesario. Comenzó tocando en bares y restaurantes, lugares donde su voz poco a poco empezó a captar la atención. Durante esta época conoció a figuras clave que le ayudarían en su ascenso. Entre ellos, otros músicos y compositores que vieron en él un talento inusual. En 1938, Pedro tuvo su primera oportunidad importante al grabar canciones para la estación de radio XEW. Fue un momento decisivo que marcó el inicio de su carrera profesional. Su estilo de canto, cargado de emoción y autenticidad, conectó inmediatamente con el público, llevándolo a firmar contratos discográficos y a iniciar una carrera en ascenso. Aunque la música fue su primer amor, el cine lo convertiría en un ícono nacional. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1939 con un pequeño papel en la película En un burro tres baturros. Sin embargo, no fue hasta los años 40 cuando Pedro Infante se consolidó como una estrella. En 1943 protagonizó la película La Feria de las Flores, que marcó el inicio de su colaboración con los estudios de cine de oro de México. Películas como Cuando lloran los valientes y Los Tres García lo catapultaron al estrellato, pero fue Nosotros los pobres, 1948, la que lo inmortalizó como el hombre del pueblo. En este filme, Pedro interpretó a Pepe el Toro, un personaje que encarnaba la lucha y el sacrificio del mexicano promedio.
El cine no solo le dio fama, sino que también le permitió mostrar su versatilidad como actor. Desde comedias románticas hasta dramas desgarradores, Pedro demostraba una habilidad única para conectar con la audiencia. Su química con actrices como Blanca Estela Pavón y María Félix convirtió varias de sus películas en clásicos del cine mexicano. Pedro Infante no solo brilló por su talento, sino también por su carisma, que lo llevó a formar amistades duraderas tanto dentro como fuera del medio artístico. Entre sus amigos más cercanos se encontraban Jorge Negrete, otro gigante de la época, y Javier Solís, quienes compartían con él una camaradería que se reflejaba en sus colaboraciones musicales y cinematográficas. Con Jorge Negrete, Pedro tuvo una relación de amistad que a veces era descrita como una rivalidad amistosa. Aunque Negrete era más clásico y formal en su estilo, Pedro aportaba una frescura y naturalidad que lo diferenciaba. Juntos protagonizaron la famosa película Dos tipos de cuidado, 1953, que hasta la fecha es considerada una de las mejores comedias del cine mexicano. Fuera del medio artístico, Pedro era conocido por ser generoso y humilde, cualidades que lo hicieron querido por todos los que lo rodeaban. Mantenía fuertes lazos con su familia, especialmente con sus hermanos, y nunca olvidaba sus raíces, regresando a Sinaloa siempre que podía para visitar a su madre y amigos de la infancia. Pedro Infante no era simplemente una estrella, era un símbolo. En una época donde México atravesaba importantes cambios sociales y económicos, él representaba la esperanza, la alegría y la autenticidad del pueblo mexicano. Su música, con temas como Amorcito Corazón y 100 años, tocaba las fibras más sensibles de quienes lo escuchaban, convirtiéndolo en un ídolo inmortal. El estilo ranchero que él popularizó, se convirtió en un emblema nacional. Sus interpretaciones de canciones tradicionales mexicanas ayudaron a llevar este género a todo el mundo. Su capacidad para transmitir emociones a través de su voz y su presencia en el escenario era inigualable. A pesar de su éxito, Pedro Infante seguía siendo un hombre sencillo. Disfrutaba de actividades cotidianas como andar en bicicleta, jugar con sus hijos y compartir tiempo con amigos. Su pasión por la aviación lo llevó a obtener una licencia como piloto, convirtiéndose en dueño de varios aviones que utilizaba tanto para viajes personales como para ayudar a transportar mercancías. Sin embargo, como todo ser humano, Pedro también tenía sus luchas. Su vida amorosa fue un tema constante en los tabloides de la época. Aunque estuvo casado en varias ocasiones y tuvo hijos con diferentes parejas, siempre se le describió como un hombre cariñoso y dedicado a su familia. El primer capítulo de la vida de Pedro Infante es el relato de un hombre que, a pesar de las adversidades, logró alcanzar el éxito gracias a su talento, trabajo duro y conexión genuina con el público. Su música y películas no solo definieron una época, sino que también dejaron un legado que sigue vivo en los corazones de millones de personas. Si la música y el cine hicieron de Pedro Infante una estrella inmortal, su vida amorosa y su éxito desbordante fueron los ingredientes que le dieron forma al mito. A lo largo de su vida, Pedro no solo fue un romántico empedernido, sino también un hombre que vivió con intensidad cada faceta de su carrera. Este capítulo nos llevará al corazón de sus amores y triunfos, explorando cómo su pasión por el arte y por las mujeres lo convirtió en el ídolo del pueblo mexicano. Pedro Infante era conocido por su inigualable carisma, una cualidad que no solo lo llevó a conquistar los corazones de sus fanáticos, sino también los de numerosas mujeres. Su primera gran relación fue con María Luisa León, con quien se casó en 1939. María Luisa fue su apoyo incondicional durante los primeros años de su carrera, cuando aún luchaba por hacerse un nombre en la música y el cine. Sin embargo, con el paso del tiempo, las tensiones y los altibajos en la relación comenzaron a aflorar. Aunque su matrimonio con María Luisa fue formal y duradero en apariencia, Pedro tuvo otros amores que marcaron su vida. Entre ellos destacó Lupita Torrentera, una bailarina con quien mantuvo una relación apasionada y con quien tuvo 3 hijos, Lupita, Graciela Margarita y Pedro Infante Jr. Aunque su unión nunca fue oficial, su amor por Lupita fue profundo y sincero, y siempre mantuvo una relación cercana con sus hijos. Otro de los grandes amores de Pedro fue Irma Dorantes, una actriz y cantante con quien compartió algunos de los momentos más felices de su vida.
Su relación, sin embargo, estuvo rodeada de controversias, ya que se casaron en 1953 mientras Pedro aún estaba legalmente unido a María Luisa León, lo que llevó a un escándalo mediático y a la anulación del matrimonio. A pesar de ello, Irma siempre habló con cariño de Pedro, describiéndolo como un hombre tierno y dedicado. Pedro Infante era un hombre que vivía al límite, y esto también se reflejaba en su vida amorosa. Las mujeres en su vida no solo lo inspiraban en lo personal, sino también en lo profesional. Muchas de sus canciones y actuaciones parecían reflejar los altibajos de sus relaciones llenas de intensidad y emociones encontradas. A pesar de su fama de conquistador, Pedro era un hombre que valoraba profundamente el amor y la familia. Siempre buscó estar presente en la vida de sus hijos, a quienes les inculcó valores y enseñanzas. La carrera de Pedro Infante fue una mezcla de talento innato y arduo trabajo. Después de su exitoso debut en la radio, Pedro comenzó a ganar popularidad con sus grabaciones para la disquera Peerless. Su estilo vocal, que combinaba una técnica impecable con una profunda carga emocional, lo convirtió rápidamente en uno de los cantantes más queridos de México. Canciones como 100 años, Amorcito, Corazón y Bésame mucho se convirtieron en éxitos inmediatos, consolidándolo como una de las voces más representativas de la música ranchera. Pedro no solo interpretaba las canciones, las vivía, transmitiendo a su audiencia una autenticidad que pocos artistas lograban. En el cine, su éxito fue igualmente espectacular. Nosotros los pobres y ustedes los ricos no solo rompieron récords de taquilla, sino que también se convirtieron en símbolos culturales que reflejaban las luchas y esperanzas del pueblo mexicano. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos le valió el reconocimiento de la crítica, e incluso ganó el premio Ariel al mejor actor por su papel en La vida no vale nada, 1955. El éxito de Pedro también lo llevó a trabajar con algunas de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano. Su química con actrices como Blanca Estela Pavón, Sara García y María Félix fue crucial para el impacto de sus películas. Con Blanca Estela Pavón, en particular, desarrolló una relación especial que trascendió la pantalla. Aunque nunca se confirmó un romance entre ellos, su amistad fue tan profunda que muchos especularon sobre la posibilidad de algo más. Con Jorge Negrete, Pedro tuvo una relación profesional y personal compleja. Aunque los dos eran considerados rivales debido a sus estilos contrastantes y su enorme popularidad, también compartían un respeto mutuo que quedó plasmado en la película Dos tipos de cuidado. Su colaboración fue histórica y marcó uno de los momentos más memorables del cine mexicano. Más allá de su vida amorosa y su carrera, Pedro Infante se convirtió en el símbolo de una nación. En un México que atravesaba transformaciones económicas y sociales, él encarnaba los valores de humildad, trabajo duro y autenticidad que resonaban profundamente con la gente. Pedro nunca dejó de conectarse con sus raíces. A pesar de su fama, seguía siendo el hombre sencillo de Guamúchil que disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida. Visitaba frecuentemente su tierra natal, ayudaba a los más necesitados y mantenía una relación cercana con su familia. Su pasión por volar, que eventualmente lo llevaría a la tragedia, también formaba parte de su personalidad multifacética. Era un hombre que no temía a los desafíos, que buscaba constantemente nuevas formas de experimentar y vivir la vida al máximo. La combinación de su vida amorosa y su éxito artístico convirtió a Pedro Infante en una figura compleja y fascinante. Era un hombre lleno de contradicciones, romántico y apasionado, pero también imperfecto y humano. Estas cualidades lo hicieron relatable y lo elevaron a la categoría de ídolo. El impacto de Pedro Infante en la música y el cine sigue siendo palpable décadas después de su muerte. Sus canciones continúan siendo interpretadas por nuevas generaciones y sus películas permanecen como clásicos inmortales que celebran la esencia del México de su tiempo. Pedro Infante, un hombre que se convirtió en el símbolo de un México esperanzado y soñador, vivió con pasión cada momento de su vida. Sin embargo, su tiempo en este mundo llegó a un fin abrupto y trágico el 15 de abril de 1957, cuando el avión que pilotaba se estrelló en Mérida, Yucatán. Este capítulo profundiza en las circunstancias de su muerte, las repercusiones que tuvo en el mundo del espectáculo y cómo las celebridades y el pueblo mexicano lloraron su partida. Pedro Infante no solo era un actor y cantante extraordinario, también era un piloto apasionado.
Desde joven mostró un interés por la aviación y, con el tiempo, obtuvo una licencia para pilotar aviones. Volar representaba para él una forma de libertad, una pasión que compartía con pocos pero que lo conectaba profundamente con su espíritu aventurero. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante abordó un avión de carga Consolidated B-24 Liberator de la aerolínea TAMSA. El vuelo partió de Mérida con destino a la Ciudad de México. Pedro, aunque no era el piloto principal, solía involucrarse en las operaciones de vuelo. Sin embargo, esa mañana, un fallo en el motor provocó que la aeronave perdiera el control poco después del despegue. El avión se estrelló en una zona habitada, causando una explosión devastadora que no solo cobró la vida de Pedro y la tripulación, sino también de varias personas en tierra. Los restos del ídolo mexicano fueron encontrados entre los escombros y aunque su identidad fue confirmada posteriormente, su muerte dejó un vacío inmenso en el corazón de México. Tras el accidente, se realizaron múltiples investigaciones para determinar las causas del siniestro. Los reportes indicaron que el motor del avión había fallado, lo que llevó al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia sin éxito. Sin embargo, las circunstancias exactas siempre han sido motivo de especulación. Algunos sugirieron que el accidente podría haberse evitado si la aeronave hubiera recibido mantenimiento adecuado. Otros señalaron que las condiciones climáticas no eran las ideales para volar ese día. Independientemente de las teorías, lo cierto es que la muerte de Pedro Infante marcó un antes y un después en la historia de la aviación mexicana y en el mundo del entretenimiento. La noticia de la muerte de Pedro Infante recorrió el país como un rayo. Desde los más humildes rincones de México hasta las grandes ciudades, la gente lloró la pérdida de su ídolo. Su voz, sus películas y su sonrisa habían acompañado a generaciones, y su partida dejó un vacío que parecía imposible de llenar. Miles de personas se congregaron en su funeral en la Ciudad de México para darle el último adiós. Los gritos de dolor, las lágrimas y los homenajes espontáneos demostraron cuánto significaba Pedro para su público. Su ataúd cubierto con flores y fotografías. El impacto de la muerte de Pedro Infante no solo se sintió entre sus fanáticos, sus colegas y amigos en el mundo del espectáculo también quedaron devastados. Jorge Negrete, quien había fallecido años antes, había sido uno de sus grandes amigos y rivales en la pantalla. Ahora, Pedro se unía a él en la memoria colectiva como dos de las figuras más queridas de la época de oro del cine mexicano. Blanca Estela Pavón, otra de sus grandes compañeras cinematográficas, había fallecido trágicamente en un accidente aéreo años antes. La coincidencia de que ambos murieran en circunstancias similares dio lugar a una conexión poética entre ellos, como si su química en la pantalla trascendiera la vida misma. Irma Dorantes, su última pareja, fue una de las más afectadas. En entrevistas posteriores describió cómo recibió la noticia y cómo ese día marcó un antes y un después en su vida. Aunque su relación había sido objeto de controversia, Irma siempre habló con amor y admiración por Pedro, destacando su espíritu generoso y su amor por la vida. La muerte de Pedro Infante dejó un vacío que nunca se ha llenado completamente. A lo largo de su carrera, Pedro protagonizó más de 60 películas y grabó cientos de canciones que siguen siendo icónicas en la cultura mexicana. Su interpretación de personajes como Pepe el Toro y Tizoc capturó la esencia del mexicano promedio, luchador y lleno de esperanza. En la música, Pedro dejó un legado que sigue vigente. Sus canciones rancheras, boleros y baladas románticas son interpretadas por artistas de todas las generaciones. Temas como Amorcito Corazón, 100 años y Cucurrucucú Paloma se han convertido en himnos que trascienden frontera y generaciones. Su imagen fue inmortalizada en murales, estatuas y películas documentales que celebran su vida y su legado. Cada año, el 15 de abril, se conmemora el aniversario de su muerte con eventos especiales, conciertos y proyecciones de sus películas. El público nunca lo olvidó. Pedro se convirtió en un símbolo eterno del México auténtico, del hombre que vivía con pasión y que nunca dejó de ser humilde a pesar de su fama. Su figura trascendió el tiempo, y su legado sigue vivo en la música, el cine y el corazón de quienes lo recuerdan. Como suele suceder con las grandes figuras, la muerte de Pedro Infante dio lugar a múltiples teorías y mitos. Algunos afirmaron que Pedro no murió en el accidente, sino que había fingido su muerte para escapar de la fama.
Estas teorías, aunque carecen de fundamento, reflejan el impacto que tuvo su partida y el deseo de sus fanáticos de mantenerlo vivo de alguna manera. Otros aseguraron que su muerte fue el resultado de una conspiración, aunque no existen pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Lo que queda claro es que Pedro Infante era más que un artista, era un símbolo que la gente no estaba dispuesta a dejar ir. Pedro Infante no solo fue un cantante, actor y piloto, fue un hombre que vivió con intensidad y dejó un legado que sigue siendo relevante. Su trágica muerte a los 39 años no apagó su luz, al contrario, la convirtió en una llama eterna que sigue iluminando la cultura mexicana. En el corazón del pueblo, Pedro Infante sigue siendo el ídolo inmortal, un hombre cuya voz y presencia trascienden el tiempo. Su vida, llena de amor, éxito y tragedia, es un testimonio del poder del arte para conectar con las emociones humanas más profundas.